Muchas gracias. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer nuevamente por esta invitación a los organizadores del evento, en particular a Óscar Ortiz Santelo, en quien reconozco un luchador y un héroe de la libertad, y a todos ustedes por su presencia. Para mí es personalmente muy grato estar en Santa Cruz, como lo he dicho ya muchas veces. Esta no es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en una reunión de la Fundación por las relaciones familiares que tengo con Santa Cruz. Estoy casado con... técnicamente no es una camba completa, pero casi. Entonces, culturalmente en mi familia se respira el aire cruceño, de manera que se come majao, solso, cuñapés con café. Para mí estar en Santa Cruz es realmente, literalmente estar en mi casa. Me han pedido que dirija unas breves palabras en el transcurso de esta mañana relativos al problema del populismo y a su fracaso en América Latina. Ya en el primer panel hemos tenido, creo yo, una larga discusión sobre el problema. Trataré de no repetir los puntos. Lo peor que puede existir en una conferencia de un día es la reiteración. Y sé que luego de mí vienen expositores aún más calificados que yo para analizar el problema. De manera que yo, en el transcurso de mi participación, quiero comentar esencialmente un tema y discutirlo en la manera más amplia que sea posible. En mi concepto, el error del populismo es un error conceptual, es un error de base, que reside en creer que la riqueza de unos es la causa de la pobreza de los demás. Este error, muy antiguo en la historia económica, como les explicaré, es el que justifica todos los desmanes, los extravíos y los errores de los políticos populistas. Si yo tuviera que sintetizar entonces el concepto, diría que los políticos populistas creen que la riqueza de unos causa la pobreza de otros. Entonces hay que quitarle a ellos lo que tienen para dárselo a los demás. Y de esa manera ajustamos las cuentas generales y todo el mundo se va contento. Este error persistente se encuentra en el fondo de cada una de las políticas populistas. La redistribución. ¿Qué es la redistribución? Sino la repetición persistente de este error. Los impuestos progresivos sobre la renta son exactamente lo mismo. Los impuestos al valor agregado son exactamente lo mismo. Los impuestos al patrimonio personal o empresarial son exactamente lo mismo. Las políticas de estatización son la aplicación a distintas áreas de la actividad económica y social de las personas del mismo error: pensar, suponer que la riqueza de unos causa la pobreza de los demás. Este es un error muy antiguo. No lo han inventado los populistas. Lamentablemente lo inventó un gran filósofo llamado Michel de Montaigne, y por eso se le conoce con el nombre del dogma Montaigne. En la historia económica, el dogma Montaigne es esto: pensar que la riqueza de unos causa la pobreza de los otros. Michel de Montaigne fue un personaje muy singular. Su aportación a la historia de la filosofía puede considerarse la aportación de un hombre creyente en los valores y en las ideas de la libertad. Pero no era un economista, ni siquiera existía la economía como una ciencia autónoma. Montaigne escribe en el siglo XVII. Pero como filósofo, introdujo esta idea. Metió este concepto con su gigantesco prestigio personal y filosófico y lo convirtió en un dogma hasta hoy. Mucha gente en el mundo de la política, casi todos, en el mundo profesional, enorme cantidad de economistas, los legisladores convencidos están, los filósofos también, los intelectuales de todas partes, de que cuando hay unos ricos,
Es porque esos ricos son a costa de los otros pobres. El dogma Montaigne se ha instalado en el pensamiento contemporáneo de una manera muy activa. Michel de Montaigne tuvo muchos aportes a la historia. Un filósofo que creó un género literario llamado el ensayo. De hecho, tomó ese nombre por la obra principal de Michel de Montaigne, que tiene título homónimo, ¿no? Los ensayos de Michel de Montaigne, republicada y reimpresa permanentemente en todos los idiomas. El ensayo 22 de Michel de Montaigne tiene por título precisamente La riqueza de unos causa la pobreza de los demás. Y es un ensayito muy breve. Depende de la edición, ¿eh? En la clásica edición de Burdeos es el 22, en otras ediciones del 21, pero es el mismo texto, ¿eh? Lo buscan ustedes en cualquier edición de Michel de Montaigne, lo encontrarán. El ensayo 22 tiene página y media, como son los textos de Montaigne. Los ensayos son reflexiones personales, muy breves, sobre algún problema general, donde Montaigne se plantea el problema de la riqueza y de la pobreza, en términos que hoy día llamaríamos de juego de suma cero. No se usaban esas palabras en el siglo XVII. Pero en síntesis, para Montaigne, la economía es una suerte de orden en el cual hay una cantidad fija de riqueza, un stock limitado, y que la gente se distribuye y redistribuye esa cantidad fija. Entonces, desde ese punto de vista, la única manera de ser rico es robándole al otro. Yo soy rico si te quito a ti. De la riqueza de unos causa la pobreza de los demás. Montaigne no sacó conclusiones de eso, pero dejó clavada esa espina en la columna vertebral del pensamiento occidental hasta hoy. Ya posteriormente, en el siglo XIX, a raíz de los trabajos de Stuart Mill, que justifican la redistribución, como ustedes saben, un error económico, suponer que la distribución es un proceso distinto de la producción. Finalmente estábamos en las reverberaciones finales del dogma Montaigne, que se transmite hasta hoy a través del populismo, el socialismo y todas sus variantes. La verdad que, además de los ensayos, como género literario, Michel de Montaigne nos heredó un error, una falacia descomunal, un dogma, la idea de pensar que unos son ricos a costa de otros. Es curioso porque Michel de Montaigne, en la historia de la filosofía, es considerado un pensador antidogmático. Es por esencia el escéptico, ¿no? Y cuenta la historia que había colocado en la puerta de su casa un cartel que decía ¿qué sé yo?, preguntándoselo románticamente. Montaigne perteneció a una familia bastante curiosa, y esto no deja de ser particular porque tanto Montaigne como John Stuart Mill, que cometen el mismo error de pensar que la redistribución se justifica por actos de justicia, fueron víctimas de experimentos educativos de sus padres. La historia de los grandes filósofos es siempre interesante porque nos ofrece a veces detalles que pueden explicar los errores que cometen. El padre de Montaigne era un hombre muy rico. Su abuelo había ganado el título, había comprado en realidad el título nobiliario, era un comerciante que peleó en la batalla de Pavía y Francisco I, en recompensa, posteriormente lo ennoblece. El padre de Michel de Montaigne se casa con una judía española conversa, Antonieta López de Villanueva. Michel de Montaigne en realidad se llamaba Michel Eiquén López de Villanueva, era medio español, valenciana, una judía cristiana nueva que se casa con su padre. Él adopta el apodo, él se autobautiza Miguel de la Montaña, Michel de Montaigne, por un castillo que tenía la familia en la montaña, pero él se llamaba Michel Eiquén López de Villanueva. Y su padre, cuando era muy pequeño, decidió crear un genio. Y en lugar, no había ADN, no se conocía nada de genética, estábamos mucho tiempo antes de Mendel siquiera. Lo que el padre hizo es agarró a este niño y se lo regaló a unos campesinos, cuando era muy pequeño, a los 2 o 3 años de edad, y lo recogió cuando cumplió 7.
porque lo que quería era que su hijo fuera educado en los términos más rudos y simples de la vida del campesinado francés. El alcalde era el padre era alcalde de Burdeos, cargo que después tendrá Michel de Montaigne también. Cuando el padre recupera al hijo, lo lleva a vivir a su castillo y lo rodea solamente de profesores que le hablaban en latín y griego. Nunca le hablaron en ningún otro idioma. Claro, produjo un hombre de una inmensa cultura clásica como lo fue Montaigne, un gran erudito pero profundamente infeliz, que no pudo tener una relación normal con una mujer, con una familia, que tuvo una relación harto sospechosa con algunos amigos, y que fue un gran creador, no solamente de un género literario, sino uno de los grandes filósofos, uno de los grandes autores de filosofía moderna. No se puede escribir el siglo XVII sin el pensamiento escéptico de Michel de Montaigne. En materia económica, ¿quién nos aportó? Un error descomunal, el dogma. Stuart Mill, en el siglo XIX, lleva a un extremo esta idea de que la riqueza de unos es la causa de la pobreza de los demás, cuando le da la apariencia científica y propone la solución al dogma Montaigne, que es la redistribución. Él justifica su punto de vista económico diciendo cómo solucionamos este problema de que la riqueza de unos causa la pobreza de los demás, siendo la economía un juego de suma cero, redistribuyendo. Vamos a devolverle lo que ha quitado en exceso el rico a los pobres. ¿Cómo? A través del impuesto progresivo de la renta y otras fórmulas de redistribución. No voy a abundar en las razones económicas del error, las conocemos. No se puede separar distribución de producción sobre el mismo proceso. No puede haber una producción guiada por un criterio de mercado y una redistribución guiada por criterios políticos, porque esa redistribución altera la producción y la hace imposible. Lo curioso, y aquí voy nuevamente a lo personal, es la biografía de Stuart Mill. Stuart Mill sufrió el mismo experimento educativo que el pobre Michel de Montaigne. Stuart Mill era hijo de James Mill, discípulo predilecto de un filósofo absolutamente extraordinario, pero absolutamente excéntrico, llamado Jeremy Bentham. Jeremy Bentham domina la filosofía inglesa, finales del 18, primer tercio del 19. Y fue un personaje extraordinario, polígrafo, legislador, creador de una rama filosófica, el utilitarismo. Se dedicó a redactar constituciones para América Latina, no sé si sabían, los venezolanos lo contrataron. Ya los venezolanos tenían estos personajes extraños desde hace mucho tiempo, antes de Chávez. Jeremy Bentham hizo un código penal por contrato para Venezuela y él funda el concepto moderno de penitenciaría, porque tenía la idea que la educación servía para regenerar al hombre, y creó una cárcel ideal llamado el panóptico, porque al centro de la prisión, que era la prisión circular, estaba una torre de control desde el cual se veía todo, por eso es panóptico, todo lo ve. Ese concepto lo exportó, él se volvió muy rico. La cárcel de Lima, que fue construida en tiempos del Mariscal Castillo en 1850, fue hecha con planos originales de Jeremy Bentham. Por eso la cárcel de Lima se llamaba el Panóptico. Ya la demolieron, no la verán. Si ahora alguna vez por Lima, antes de disfrutar un cevichito, pasarán por el Hotel Sheraton en el centro de Lima, eso era el viejo Panóptico. ¿Qué le pasó a Stuart Mill? Lo mismo que a Michel de Montaigne. Su papá, James Mill, era un admirador de John Stuart Mill. Y este viejo, el viejo Bentham, decidió hacer un genio. Y lamentablemente para el pobre John Stuart, el único niñito que estaba disponible esa tarde era él. Entonces su padre, James Mill, se lo regaló a Bentham. Y Bentham creó un genio. John Stuart Mill ha sido uno de los grandes genios, como Michel de Montaigne, de la historia de la filosofía ya contemporánea. Políglota, matemático, lógico, el Tratado de la Inducción es un monumento
monumento agradado también, pero un monumento descomunal. Padrino de Bertrand Russell, poca gente sabe esa relación. El padrino de bautizo de Bertrand Russell es John Stuart Mill. John Stuart Mill fue profundamente infeliz como Michel de Montaigne. Se enamoró en este caso de una mujer casada, Harriet Taylor, la fundadora del feminismo y una de las grandes luchadoras socialistas. Es una historia extraña. Hay mucha gente que dice que ella es la que lo convence de sus ideas intervencionistas. Nunca se pudo casar con ella porque era una mujer casada. En esa época, Inglaterra victoriana, era poco menos que imposible. Cuando la mujer enviuda y se va a casar con él, se muere. Entonces el pobre John Stuart Mill vivió una vida de infelicidad absoluta. Claro, antes de Freud no pudo haberse echado al diván ni contarle sus penas a nadie. ¿Qué hizo? Bueno, retomó el dogma Montaigne y lo volvió científico. Lo llamó redistribución. Y este principio, adoptado por los socialistas fabianos, pasa después al populismo de todo el mundo en la manera en que lo conocemos. El problema con la idea que Montaigne introdujo en la economía y en la filosofía, y que John Stuart Mill santificó con pretensiones de ciencia, es que sencillamente es un error. Es un dogma equivocado y falaz, como todos los dogmas. ¿Por qué es equivocada la idea de que la riqueza de unos causa la pobreza de los demás? Porque la economía no es un juego de suma cero. La economía es un juego de suma positiva. Cuando yo intercambio algo en el mercado, cuando yo, por ejemplo, hago un contrato, por el cual, el más elemental contrato, por el cual intercambio un perro por un gato, no es porque el perro y el gato equivalen, lo que daría un juego de suma cero. Es porque el perro y el gato no equivalen. ¿Acaso yo cambio un perro cuando equivale a un gato? Yo cambio a un perro cuando yo valoro más el gato que mi perro. Y tú, simultáneamente, valoras más mi perro que tu gato. Entonces los dos intercambiamos algo cuando los valores no son equivalentes, sino no equivalentes, lo que produce que toda transacción en el mercado nunca sea un juego de suma cero, porque en toda transacción libre en el mercado todos ganan. Gano yo y ganas tú si no hay contrato. Yo no intercambio cosas equivalentes, yo intercambio cosas no equivalentes. Yo solo hago un contrato cuando valoro más lo que recibo que lo que doy. Si ustedes están aquí, por ejemplo, es porque modestamente para nosotros los panelistas, ustedes creen, le dan más valor a lo que nosotros les vamos a decir aquí que la alternativa que tuvieran de estar en cualquier otra parte leyendo el periódico, fumándose un cigarrillo. Eso significa que nos atribuyen un mayor valor que cualquier otra alternativa que tuvieron disponible para estar aquí presentes. Y nosotros lo mismo. ¿Por qué estamos aquí? Porque le damos un mayor valor a poder transmitir para ustedes algunas ideas que la alternativa que hubiéramos tenido en cada uno de nuestros países. ¿Por qué es eso posible? Porque algo puede valer distinto para dos personas iguales. Porque el valor es subjetivo, no es objetivo. No hay valores objetivos, las cosas son subjetivas. Yo valoro más una cosa, tú valoras más otra cosa. Lo mismo puede tener dos valores diferentes. Y todo es costoso, no hay nada gratis. El profesor Friedman decía en clase, ¿no es cierto? Ahí en Chicago, there is no free lunch, no hay almuerzo gratis. No, todo es costoso. Pero ¿qué es el costo de algo? El costo de algo es lo que yo dejo de hacer para llevarlo a cabo. El costo de esta conferencia es la alternativa que teníamos para estar acá. Desde ese punto de vista todo es costoso, ¿eh? No hay nada gratis. Inclusive, piensen por un minuto, ¿cuál es el costo de su marido? ¿Cuál es el costo de su mujer? Lo que ustedes pagan por ellos, no, ese es el precio. El costo de tu marido es el otro al que dejaste por estar con él y por casarte con él. ¿Cuál es el costo de tu mujer? La otra, con la que no te casaste para casarte con la actual. Todo es costoso. Nada es gratuito. Y los valores son subjetivos. Si todo es costoso y nada es gratuito, siendo subjetivos los valores, la economía nunca es un juego de suma cero. La economía es siempre, la economía libre, un juego de suma positiva. Todos los que participan en ella ganan.
Todos los que forman parte de contratos libres, de transacciones libres, en mercados libres, se benefician. Con lo cual la riqueza de unos no causa la pobreza de los demás. La riqueza y la pobreza son aventuras individuales de cálculos y costos, de beneficios, ¿no es cierto?, que cada uno hace, en la que puede equivocar o puede acertar. Si yo triunfo no es porque tú pierdes. Si yo pierdo no es porque tú triunfas. Porque la economía no está en equilibrio. La economía es un juego de desequilibrio permanente donde los valores son siempre asimétricos porque son subjetivos. Montaigne se equivocó. Y con Montaigne, por supuesto, todo el populismo carece de sentido. No debemos solamente entonces discutir políticamente con los populistas, sino tenemos que decirles que sencillamente están equivocados. Están hablando de algo que es un error, no tienen razón en absoluto, ni moral ni económicamente. Por eso, cuando en el debate político, con esto acabo, sé que me he excedido, se discute acerca de la riqueza y la pobreza, no debemos preguntar cuáles son las causas de la pobreza, como hacen los populistas. Debemos preguntar más bien cuáles son las causas de la riqueza. La pobreza es incausada. La pobreza es el estado natural del hombre. Solo tiene causas la riqueza, porque la riqueza no es natural. La riqueza es producto del trabajo, producida por la civilización. La pobreza no. Si no hacemos nada y vivimos en estado de naturaleza, somos pobres. Caminamos por las selvas de Santa Cruz o del Perú y somos pobres todos. ¿Cuándo dejamos de serlo? Cuando nos apartamos de lo natural y cuando construimos, gracias al trabajo honesto, como quería Locke, los derechos de las personas. Locke decía, ¿no es cierto?, que la propiedad no es sino el derecho a disfrutar de los beneficios del trabajo. Y tenía razón. La riqueza es una creación de la civilización, así como la libertad es una conquista de la civilización. No hay en la naturaleza libertad, no hay en la naturaleza riqueza. En la naturaleza solo hay oscuridad y pobreza. En la naturaleza hay opresión y esclavitud. El hombre ha creado la libertad. El hombre ha producido la riqueza. Preguntemos pues no cuáles son las causas de la pobreza, sino cuáles son las causas de la riqueza. Y en la respuesta a esa pregunta, estoy seguro que encontraremos no solamente iluminación para nuestros debates, sino las banderas que debemos enarbolar para asegurar la causa de la libertad. Muchas gracias.